lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:09 en la mañana. 7:09 en la mañana, gracias. Comenzamos la segunda hora de noticias y claro, hoy es miércoles para analizar en la siguiente hora. Vamos a hacer un análisis como siempre. Vamos a poner en el tapete de la discusión con nuestros invitados, junto a Belkis. Con mucho gusto para ustedes, querida audiencia, los temas de la coyuntura. Y hoy queremos plantear justamente un análisis sobre algo que no debe quedar, digamos, solamente en el discurso, que no pase lo que ocurrió en lo posterior a octubre de 2019. He referido en los últimos días los símiles, las similitudes de varios de los elementos que permitieron la finalización del paro de 18 días de junio con octubre de 2019. Y así como en octubre de 2019 se planteó la discusión del precio de los combustibles y la necesidad de comenzar un diálogo sobre la focalización de los subsidios, en octubre de 2019 no pasó absolutamente nada. O sea, no hubo tal diálogo, se reunieron una semana, hubo un par de reuniones y pare de contar. Se aprovecharon además de que en el Ecuador somos bien coyunturales y nos olvidamos, tenemos memoria corta y luego vino la pandemia. Y en mayo, después de la pandemia, nos pusieron el otro decreto ejecutivo donde insistieron obviamente en la eliminación de los subsidios para las gasolinas. El jueves en el Acta por la Paz, obviamente luego de disponer la reducción en 15 centavos de los precios del galón del diésel para uso automotriz y de las gasolinas Extra y Ecopaís, se planteó este espacio de 90 días, una mesa de diálogo, para analizar, entre otros aspectos, la necesidad de focalizar los subsidios. Pero en realidad, ¿cómo apuntalar ese debate? Tenemos 3 voces para la jornada del día de hoy. Quiero agradecer a nuestros invitados, a David Almeida, quien es el secretario general de ANTEP, que es la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y Petróleo. Está acá, bienvenido David, muchas gracias por acompañarnos. Al ingeniero Miguel Robalino, él es especialista en materia petrolera, ingeniero, muchas gracias. Y tenemos conectado de forma telemática, entiendo que está en el exterior, a Fernando Dueñas, quien es especialista en proyectos de inversión. Fernando justamente en algún momento había trabajado un estudio sobre la naturaleza de los subsidios acá en el Ecuador. A los 3 les quiero agradecer, junto a Belkis y quienes habla, vamos a generar esta charla. Empiezo con David Almeida. David, muchas gracias. ¿Cómo mira usted este debate? Porque yo le he leído a usted y le he escuchado en estos días y me llamó poderosamente la atención. Usted sostiene que ya no hay subsidios a los combustibles. David, bienvenido, buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y también un saludo a los panelistas, ¿no? Siempre es un placer poder debatir estos temas que generan polémica y que deberían ser debatidos de manera técnica. Lamentablemente se hacen debates más políticos que técnicos en un problema que debe resolverse con la ciencia, ¿no? A ver, sí, nosotros sostenemos que ya no hay subsidios por una sencilla razón, y es que acá siempre se han dado cifras comparando los precios internacionales de los derivados con los precios de venta interna, pero no se ha considerado que nosotros somos un país productor de petróleo y productor de derivados también. Más o menos el 35% de la demanda de combustibles a nivel nacional se produce localmente, y esto no se produce con un costo de precio internacional, sino con un costo de producción que es mucho menor al precio internacional. Y hay una parte del 65% que se importa efectivamente a precio internacional. Cuando nosotros hacemos el análisis ya de la estructura de costos, hablando desde el punto de vista de un problema fiscal, porque en ese tema es en el que nos hemos ido desarrollando durante los últimos 40 años, nos han dicho que el problema de los hidrocarburos es un problema fiscal porque el Estado nos está regalando combustibles. Eso es lo que nos han dicho en el discurso durante cerca de 40 años. Bajo la misma lógica podemos analizar la estructura de costos reales que tiene el Estado para la producción, importación y comercialización de combustibles. Y cuando hacemos ese análisis en base a cifras oficiales publicadas en los informes estadísticos de Petroecuador, encontramos que en cada año hay un balance positivo. Y voy a explicar por qué. El momento en que nosotros analizamos la estructura de costos de producción de la parte que se produce localmente, se tiene que determinar que ese costo de producción viene determinado por el costo de producción de la materia prima, porque somos un país petrolero. Es decir, a nosotros el petróleo no nos cuesta el precio internacional, nos cuesta el costo de producción localmente. Claro. ¿Sí? Nos cuesta, perdón. No es que nos venden el petróleo, nosotros lo producimos. Nosotros mismos lo producimos y más o menos ese costo de producción está alrededor de los $17 por barril,
más o menos para la empresa estatal, que es el que se carga la refinería. Más el costo de transportar ese petróleo y el costo de refinarlo y finalmente los costos de comercialización también, que tienen un costo adicional. Si nosotros hacemos ese análisis para ese 35%, sumamos los costos y tenemos un ingreso, un input inicial de costos de producción, y a eso sí tenemos que sumarle el costo de importación de combustibles, ¿sí? De la parte de la que somos deficitarios. Y cuando hacemos ese análisis tenemos ya toda la estructura de costos del proceso, es decir, del proceso de producción más el proceso de importación de combustibles. Para saber si hay o no hay subsidio en el global, tenemos que determinar cuáles son los ingresos, en cambio, en todo el proceso, que vienen determinados por la venta interna de combustibles, es decir, todo lo que desde Petroecuador se da a las comercializadoras privadas y luego también a partir de sus propias estaciones de servicio a la ciudadanía directamente, más los ingresos, por exportación de derivados, porque en las refinerías no es que usted puede coger un barril de petróleo y programar la refinería para que le dé solo gasolina, o le dé solo diésel, o le dé solo un producto en particular, sino que necesariamente salen una serie de productos que va desde el gas licuado de petróleo hasta, por ejemplo, el fuel oil. Y ese fuel oil que no se demanda localmente, sí se demanda en otras refinerías en el exterior para procesos más complejos, y se exporta ese sí a precio internacional. Entonces tiene que contarse también como ingresos porque viene del proceso de producción inicial. Haciendo ese balance en base de las cifras oficiales, nosotros en 2019 ya encontramos que todo el proceso arrojaba una utilidad de 152 millones de dólares. Acá les tengo un cuadrito que si quieren lo puedo mostrar. En el 2020 tenemos un proceso que arrojaba de 280 millones de dólares, producto de que en mayo precisamente se incrementa, se libera el sistema de precios y además hay una... En mayo del 2020. Claro. Y además producto Ese de... es el decreto ejecutivo que digo, en medio de la pandemia insistieron en él. Exactamente. Claro. Y además producto de la pandemia baja también el precio internacional, lo que disminuye los costos de importación, ¿sí? Entonces eso aumenta el margen de utilidad a 280 millones de dólares. En 2021, como se iba ya ajustando ese sistema de bandas, va aumentando el precio de los combustibles, no hay una mayor variación, se mantuvo relativamente estable el precio internacional del petróleo, y se da en octubre de 2021 un congelamiento de precios, pero al alza. Ustedes recordarán que lo que hicieron antes de congelar los precios fue adelantar ese sistema de bandas a más o menos unos 5 meses, ¿ya? Y lo congelan en los 2.55 y 1.90 claro, para el extra y el diésel. Y la utilidad que da ese cálculo es de 683 millones de dólares para 2021. Para 2022, esa utilidad se reduce, de enero a mayo hemos hecho el cálculo, que es lo que está publicado en cifras oficiales. ¿Y por qué se reduce? Porque nadie se esperaba que pase lo de Ucrania, que dispara el precio del petróleo. Y obviamente eso aumenta los costos de importación, ¿sí? Y los costos de importación aumentan a tal punto que la utilidad de lo que era 683 millones en 2021, para 5 meses de 2022 se reduce a 34 millones. Pero todavía en positivo, ¿sí? Entonces, la proyección de haberse mantenido esas condiciones a fin de año era que la utilidad iba a ser 82 millones de dólares en 2022. Por eso nuestra posición de que no existe subsidio. Ahora, los que no están de acuerdo con esta posición que me han dicho, no, es que usted tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, el precio internacional del crudo que le cargo a las refinerías porque hay un costo de oportunidad. Yo he dicho, perfecto, llámenle costo de oportunidad entonces. Pero no le llamen subsidio porque lo que nos han dicho en el discurso es que nos están regalando, que el Estado está sacando de sus cuentas dinero para financiar un subsidio al combustible y que ese dinero no se puede utilizar en salud y en educación, ¿sí? Cuando no es cierto, hay un margen de utilidad y ese margen de utilidad debería haberse incluso reinvertido para mejorar la capacidad operativa de refinación y de procesamiento en el país, para bajar aún más los costos de importación y aumentar nuevamente los márgenes de utilidad. Correcto, David. Vamos con Miguel Robalino. Bajo este análisis de costos reales que refiere David Almeida, en Ecuador, ¿ya no hay subsidios a los combustibles o se trata de costo de oportunidad? Un saludo cordial a toda la radioaudiencia y a los panelistas. Primero entendamos realmente cuál es la función del subsidio y si existe o de subsidio como un concepto económico. Mire, los subsidios por origen nunca están considerados en los presupuestos generales del Estado. Es decir, los subsidios son los que realmente generan los déficits.
Por otro lado, el tema del subsidio es una problemática mundial. Perdón, el subsidio no se incorpora dentro de las proformas, dentro del presupuesto. Dentro de la estructura y el diseño del presupuesto general del Estado no se consideran los subsidios. Correcto. El subsidio viene a ser parte normalmente de los déficits, porque muchas veces los subsidios aparecen en la trayectoria de los procesos, ¿sí? Es por ejemplo lo que sucede, en el caso, mire, del subsidio agrícola que mantiene, por ejemplo, los Estados Unidos, China y Asia, ¿sí? Que han sido de casi 477.000 millones de dólares, ¿sí? Es decir, el tema es que lo que habría que analizar, más allá de esto, es cómo se diseña un subsidio para poderlo en primer lugar focalizar, ¿sí? Y en segundo lugar minimizar todo el riesgo que puede traer en la economía de un país. Porque mire, tras un escenario de pandemia y tras un escenario de guerra que estamos viviendo, el concepto debería irse hacia dónde tenemos que caminar, en el caso de la industria petrolera. Entonces, una de las razones que ha dejado estos dos escenarios es que tenemos que caminar hacia la autosuficiencia energética. Es decir, tenemos que enfocarnos, tenemos que poner la fuerza económica, dada o no dada, si existe el subsidio, para poder entrar a industrializar el petróleo. Entonces, yo pienso que... O sea, eso se traduce en una refinería. Correcto. Entonces, yo aquí pienso que hay que entender con una trazabilidad la situación, ¿sí? Es decir, cuando se hacen los pedidos o los reclamos que hace la población, yo pienso que desde allí tiene que partir que tiene que haber muy buenos conceptos, ¿sí? Es decir, mire, hacia dónde podemos orientar los recursos, ¿sí? Porque el tema no es tanto subsidiar, sino el tema es compensar, ¿sí? ¿Cómo vamos a compensar al sector agrícola? ¿Cómo vamos a compensar al sector industrial? Y aún así, el mejor de los subsidios viene a ser riesgoso para las economías de los países, ¿sí? Porque hay que entender que los subsidios son decisiones políticas y no son decisiones realmente técnicas. Entonces, entrar al subsidio es sumamente fácil, si este término, como fue aquí en el caso de Ecuador, en el tema de los combustibles, desde el año 74, cuando subió el precio internacional del barril de petróleo, y fue la mejor solución para poder parar un poco los precios. Entonces, lo que se tiene que entender, y se debe entender, y yo pienso que también ese punto de vista debe tener los gobiernos de turno, ¿sí? Es que el industrializar nuestro petróleo, primero, la verdadera rentabilidad de un barril de petróleo se denota en la refinación. Es decir, si el barril de petróleo, que ahora la media lo vendemos en $98, que es con el castigo que se impone, en el caso del crudo oriente nuestro, ¿sí? Si ese barril de petróleo nosotros lo industrializamos, con todo lo que se puede producir dentro de las plantas de refinación simples y las plantas de refinación complejas, es decir, con alta conversión y plantas petroquímicas, si cogemos esa trazabilidad, dentro de la rentabilidad va a ser sumamente más interesante. Entonces la discusión, yo pienso, un poco el análisis, tendríamos que irnos hacia allá. ¿Cuál es hacia dónde tenemos que caminar? Entonces, caminemos hacia la industrialización, que va a ser un foco primero de inyección de capital, ¿sí? Y segundo, vuelvo y repito, lo más importante, porque mire, no estamos libres de que a lo mejor venga otra pandemia. Y la pandemia nos dejó una lección sumamente clara a todos los países, y de hecho, después de la pandemia, las economías de los países y las economías de las industrias de petróleo y gas se reorganizaron nuevamente. Es decir, la mentalidad autárquica que se debe tener de autosuficiencia es lo que ha estado primando. Correcto. Voy a pedir un criterio a Fernando Doñas, que está conectado. Entiendo que Fernando está en el exterior, en México. Le enviamos un abrazo a la distancia aquí en esta charla sobre los subsidios. Fernando, entiendo que usted en el pasado desarrolló justamente un estudio sobre la naturaleza de los subsidios en el Ecuador en el caso de los combustibles. ¿A qué conclusiones arribó con base en aquello? Bienvenido, buen día. Muy buenos días. Un saludo para todos los que están allá en Quito y a toda la audiencia de Sonorama. Sí, efectivamente, nosotros a raíz de los incidentes del año 2019, justamente estábamos trabajando un tema para los subsidios que se tienen y se mantienen en los estados de fronteras acá en México. Soy ecuatoriano y en ese estudio nosotros determinamos sí que el Ecuador es uno de los países que tiene uno de los mayores consumos de combustible por vehículo. Entonces, eso de allí ya nos denota una disparidad en el sistema de mercados. El subsidio como tal, si lo podemos llamar, como dice el ingeniero Almeida o lo sostiene el ingeniero Robalino, podemos ponerle el nombre que sea, pero hay una disparidad en el tema de precios con relación al mercado internacional que se afecta directamente en el
presupuesto ecuatoriano. Si nosotros nos comparamos con Perú y Colombia, nuestros vecinos inmediatos, ¿sí? Tenemos un menor precio, lo que fomenta, aparte, un mal uso que le llaman en frontera, que se puede traducir directamente en contrabando. Entonces, esa conclusión hace que el país no tiene solamente una pérdida en los ingresos que tiene de combustible, sino que también está exportando subsidios, ¿sí? O exportando un combustible a precio bajo que favorece a otras naciones y no necesariamente al consumidor ecuatoriano y por ende al pueblo en general del Ecuador. Ahí usted podría establecer, le pregunto, una comparación, ya que está hablando de los precios bajos, por ejemplo, con Venezuela. En Venezuela en algún momento decían que el galón de gasolina era más barato que la botella de agua, para más o menos hacer una comparación. ¿Se podría hacer esa comparación con Venezuela, Fernando? Estuve trabajando en Venezuela un tiempo y le comento que comprar una botella de Coca-Cola de 3 litros era mucho más caro que llenar el tanque de gasolina de un auto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, y ahí es donde otra vez podemos hacer la comparación. En Venezuela, vamos a situarnos en la frontera Venezuela-Colombia, en Cúcuta. El contrabando de combustible, los vehículos que pasaban a Venezuela a cargar combustible eran inmensos. Entonces, hay alguien que está dejando de ganar y un pueblo que se está perjudicando. Esa es la comparación. Ahora se ha reducido un poco, pero a raíz de la guerra de Ucrania, donde nosotros tenemos un diésel, por ejemplo, que Petroecuador le vende alrededor de 1.65, Petroecuador como distribuidora, sí, que ese es el ingreso para el país, lo tenemos afuera en alrededor de $5. Entonces, eso incentiva que los países y las personas traten de dar este mal uso del combustible, perjudicando en general al pueblo ecuatoriano. Entonces, más allá de analizar el subsidio, no creo lo que dice, y que estoy convencido que dice el ingeniero Robalino, tenemos que buscar la focalización efectiva del subsidio. De esto se ha hablado desde que desde que muy pequeño y ya comencé a leer los periódicos, he visto la necesidad y se ha leído de la necesidad de focalizar subsidios, pero no se lo ha hecho. Ahora sí existen maneras técnicas, a pesar de que sé que es muy complicado, hay maneras técnicas y tecnológicas donde esto se pueda lograr. En base a eso y buscando ese objetivo, nosotros realizamos el estudio donde inclusive participamos con la Escuela Politécnica del Ejército en ese entonces, que tiene una empresa pública, es Innovativa, y se llegaron a conclusiones importantes y metodologías para poder focalizar un subsidio. Correcto. Voy con David Almeida. 2 elementos al menos se han podido recoger de estos criterios. De un lado decía Miguel Robalino hacia dónde debemos caminar y hablaba de caminar hacia la industrialización, y de otro lado la focalización efectiva de los combustibles, como acaba de plantear Fernando Dueñas. ¿Qué dice usted? Yo primero quisiera notar que este tema de los subsidios se ha convertido primero en un dogma en el país. Nosotros hemos, con cifras, con cálculos reales, demostrado de que hay un proceso de utilidad. Le hemos pedido al gobierno nacional, no de ahora, sino de por lo menos 2 años atrás, que transparente las cifras de cálculo para determinar los valores de subsidio. Les voy a poner un ejemplo. En el gobierno de Lenín Moreno hablaban de 1.400 millones de dólares en subsidio. Ustedes recordarán esa famosa cadena nacional. Estamos hablando de las gasolinas extra, Ecopaís, Super y el diésel. Sí, él hablaba de combustibles en general. Ya, hablaba de combustibles. Pero no sé si también se puede hablar del gas cuando hablan de combustibles en general. Incluido el gas, ya. 2021, después de haber aplicado el sistema de bandas, después de haber incrementado el precio de los combustibles para equiparlo a precios internacionales, nos hablaban de 1.900 millones de dólares en subsidios, es decir, 500 millones más, cuando el subsidio en teoría debería haber bajado. Hoy nos hablan de 2.700 millones de dólares en subsidio, con el agravante de que incluso en estos días hubo una campaña mediática en cuñas radiales, que todos escuchamos, cuando nos dijeron que bajándole 10 centavos a la gasolina y al diésel, nos regalaban un salario básico al año. Y por eso les dije, entonces con esa misma lógica, con ese mismo análisis tan simplista, yo puedo decir que cada vez que nos subieron en un mes 10 centavos de dólar al combustible, nos quitaron un salario básico al año. Y por eso decíamos, hay que elevar el nivel de debate. Es decir, si vamos a hablar de subsidios en las cuentas fiscales, y yo coincido con el ingeniero Robalino en eso, en el presupuesto general del Estado no consta una cuenta de subsidios en los egresos. Lo que hay es una nota al margen, que dice un cálculo aproximado de lo que consideran que va a ser el subsidio, pero nunca han transparentado la metodología del cálculo. Porque para determinar que haya un subsidio tiene que haber un egreso fiscal real, contable,
que nosotros podamos determinar en función de cuáles son los costos, cuáles son los ingresos y cuál es el déficit, como bien lo decía el ingeniero Robalino. Eso no existe. Entonces, partir del hecho del dogma no demostrado todavía con números, con cifras y metodologías de cálculo de que existe un subsidio, ya lleva la discusión por otro lado. Ahora, hablando de la focalización, como he dicho, si el problema es un problema fiscal, es decir, de una necesidad de mayores ingresos, que tampoco es que comparto que ese sea el único problema, yo voy a explicar por qué. Pero si el problema fuera netamente fiscal, lo que se puede hacer es precisamente focalizar a través de impuestos indirectos esos mayores ingresos. Porque lo que me llama a mí la atención es que si por un lado a la población en general le suben el precio de los combustibles, por otro lado a los 250 grupos económicos más grandes del país les bajan los impuestos, como el impuesto a la salida de divisas. Y el otro problema es que, por eso decía, no es un problema netamente fiscal, porque paralelo a lo que ocurrió con la liberación del precio de los combustibles, se dio también otro decreto, que era el de permitir al sector privado que importe los combustibles usando infraestructura estatal. Y ahí se entendía la verdadera razón de liberar el precio de los combustibles, porque obviamente como el sector privado no tiene refinerías ni crudo, ni poliductos, ni infraestructura, ellos no pueden bajar los costos de los productos refinados como lo hace el Estado. Ellos importan únicamente y tienen que importar a precio internacional, y para poder vender y tener un margen de utilidad necesitaban un precio más alto que el precio internacional o equiparado al precio internacional que les permita mantener ese margen de utilidad. Esa fue la verdadera razón, y ha sido la verdadera razón durante 40 años de liberar el precio de los combustibles o de hablar de subsidios y de buscarlos liberar, y no realmente el problema fiscal que, como demostrado, genera realmente utilidad en el proceso. Entonces, por eso nosotros hemos llamado a que se transparenten las cifras. En la Asamblea Nacional lo hicimos hace un año, se censuró al exministro René Ortiz en base a los estudios que nosotros hicimos. Incluso la Asamblea, con votos del oficialismo, le exhortó al presidente de la República que derogue los decretos de liberación de precio de los combustibles, en esa misma resolución. Lo que quiere decir que no es que no está analizado este tema, pero falta transparencia. Esa transparencia no la hemos tenido de parte del gobierno nacional, y por eso exigimos que nos muestren de dónde sacan los cálculos para estimar esas cifras de subsidio. Le quiero pedir al ingeniero Miguel Robalino una opinión sobre este criterio que acaba de mencionar David. ¿Tiene razón David Almeida, ingeniero? A ver, yo pienso que aquí el tema de fondo es los recursos que se puede o se podría, digamos, ahorrar el Estado, ¿sí? O los recursos que le quedarían como superávit, llamémoslo así, en este tema, bueno, ¿hacia dónde van? ¿Sí? Y yo quiero topar un poco más el tema de la industria petrolera mismo. Mire, ¿qué es lo que pasa realmente en el caso del Ecuador? Nosotros consumimos aproximadamente 257,000 barriles de combustibles diarios, ¿sí? Lógicamente, nosotros importamos, como bien lo manifestaron, casi 60%. Es decir, aquí existe un mercado, primero. Entonces hay que partir de conceptos importantes. Entonces yo he dicho que inclusive los gobiernos que llegan no solamente tienen que enfocarse en incrementar la producción petrolera, sino también enfocarse en incrementar la producción de combustibles, que es básico, es importante. De eso casi no se habla. No se habla. ¿Sí? Porque aquí hay que entender algunas cosas, ¿no? Aquí hay que entender quiénes ganan y quiénes pierden, ¿sí? Al bajar la importación. Ahora, aquí hay otro enfoque. Definitivamente los costos, cuando usted produce los combustibles en las refinerías, cierto es que los precios van a bajar con respecto al importado. Pero aquí también yo quiero hacer un análisis. Mira el caso de Estados Unidos. Estados Unidos es un país que realmente primero subsidia el etanol, que es parte importante en la producción de combustibles, ¿sí? Y por otro lado, pero el rato que subsidia el etanol, le pone en una línea muy crítica a la producción de maíz, ¿sí? Es decir, que los efectos que comienzan a generar estos subsidios. Pero ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos, a pesar de que tiene el 30% de la refinación del mundo, llamémosle, con sus refinerías de alta conversión, bueno, el costo de los combustibles no es que es un costo, digamos, no existe un subsidio realmente en el propio combustible. Al momento está cerca de los $5, por todos los efectos que conocemos. Pero ¿qué tienes a cambio? Tienes calidad. Y a eso hay que ir. O sea, la compensación tiene que ser, si producimos combustibles, tiene que ser un combustible de calidad. El caso, por ejemplo, de la gasolina Ecopaís, que es gasolina, digamos, extra, sin etanol o con etanol, me parece que es el concepto. Sí. ¿Por qué no ha logrado masificarse eso? ¿Por qué se siguió manejando como plan piloto? Porque el Ecopaís solamente encontramos en ciertas provincias de la costa, en Guayaquil, por ejemplo. Pero aquí en la sierra no encontramos esa. ¿Por qué? Porque mira, aquí hay un... ¿Es por el costo del etanol o por qué? Primero hay que entender que
Yo he partido de que en el caso del etanol, ¿sí? Primero, aquí en la cadena de valor para producir el etanol hay que buscar dónde se hace el cuello de botella. ¿Y el cuello de botella cómo funciona? Los productores de la materia prima del etanol entregan prácticamente a los industrializadores, que son empresas privadas, y ellos le venden a Petroecuador. Entonces, el concepto debería irse por otro lado, es decir, debería la propia empresa Petroecuador, ¿sí? Y yo quiero aquí aclarar una situación. Ha habido varios gobiernos que han estipulado que Petroecuador es una empresa que solo tiene que dedicarse a producir petróleo. Y con ese concepto decidieron eliminar las estaciones de servicio. Yo no estoy de acuerdo. Porque mire, las industrias de petróleo y gas tienen que diversificarse. Y esos son los conceptos que se están manejando ahora. Es decir, si bien es cierto, la misión, es más, de hecho, la misión, si ustedes revisan la misión de Petroecuador, es la de abastecer combustibles. ¿Sí? Y ahí hay un poco el concepto que hay que analizarlo cuando, en cierta forma, se quiere delegar ese tema a los privados. Pero el argumento en su momento, cuando se empezó a hablar de que Petroecuador no tenía por qué tener gasolineras, que fue, digamos, apareció este concepto en el gobierno del entonces presidente Rafael Correa, era que las gasolineras de Petroecuador estaban en una suerte de competencia desleal con el resto de comercializadoras porque vendían el precio de las gasolineras a mucho más barato. A ver, yo entiendo que la competencia en cualquier línea que sea de negocio es buena. Es buena porque... Incluyendo al Estado. A ver, yo a lo que voy es a que el Estado en este tema muy puntual que es combustible, que son sectores estratégicos, porque eso hay que entender, este es un negocio muy sui generis. Los sectores estratégicos, es decir, petróleo, gas, especialmente combustibles, es un tema que tiene que estar controlado por el Estado, ¿sí? Pero en el tema de que sea una competencia desleal, bueno, yo no le vería mucho así. Más bien, yo diría que cuál es la idea al tener estas comercializadoras, ¿sí? Estas comercializadoras, es la idea de que, y se generó aquí, que era costo, precio, y calidad y cantidad. Entonces, de alguna manera ayudaron a regular. Entonces, lógicamente, usted busca ir a una estación de servicio, usted ve que le van a vender calidad y cantidad. Entonces, desde ese punto de vista, yo no le veo, es un concepto que no tuvo ningún sustento, pero vuelvo y repito, hay que diversificar la industria. Entonces, ahora el tema es, todos esos recursos que puede generar, o que se generarían, si producimos combustibles, todos esos recursos, la idea es hacia dónde tienen que ir, y allá tenemos que partir. Y yo vuelvo y repito, en el punto que está la industria petrolera en nuestro país, vamos a llegar prácticamente a los 50 años de que somos un país productor y exportador de petróleo, y si hacemos una línea del tiempo y hacemos un análisis, ¿qué ha sucedido en esos 50 años? Vamos a ver cosas medias interesantes, como por ejemplo el incremento que hubo de la producción petrolera nuestra, tuvo una ascendente, llamémosle, aproximadamente hasta el año 2002-2003, y de ahí se ha quedado en una meseta. Entonces, nosotros llegamos en el 2003 casi 560.000 barriles, ¿sí? Entonces, con una empresa que en esa época lógicamente era casi 5 o 6 mil funcionarios, pero yo siempre he notado que si algo tiene importante esta empresa, la empresa petrolera, es lo que yo llamo ese capital intelectual, que son el recurso humano y lo que tiene en sí la empresa. Entonces, para terminar, la idea es que estos recursos que significarían, si industrializamos, el bajar X costos, sin que eso signifique que tengamos precios de combustible como el caso de Venezuela que pusieron, y por eso yo he planteado el caso de Estados Unidos, ¿sí? A pesar que puede decir, no, es que son otras economías, no, los conceptos son los mismos. Porque aquí hay un tema que tampoco se ha tratado y nadie habla sobre el tema de seguridad energética, Fabricio. Mire, aquí nadie topa esa situación que es sumamente importante, porque existen países, mire, como el caso de Cuba, que ellos tienen un concepto y son un país con inseguridad energética. Primero porque no producen petróleo y de alguna manera no producen combustibles. Entonces aquí hay temas de trazabilidad, vuelvo y repito, que cuando se tienen que analizar y ahora que se van a poner las mesas de negociación sobre los subsidios, hay que hacerles entender, ¿sí? O tenemos que entender todos para poder partir de allí. Correcto. Ahora, ¿qué lectura hace sobre estos criterios Fernando Dueñas, particularmente sobre la necesidad de transparencia del cálculo del subsidio al que se referencia David Almeida? Sí, mira, nosotros durante el estudio que realizamos, voy a poner un ejemplo, no todo es como lo dice el ingeniero Almeida. Tenemos el caso, por ejemplo, Esmeralda exporta fuel oil, ¿sí? Entonces tenemos que cuando exportamos, aparentemente es un ingreso para el país, pero pues, si te pones a hacer los cálculos, que los tengo justamente a la mano,
El fuel oil es uno de los productos que cuando se exporta produce pérdida y todas las personas que están involucradas en el sector petrolero lo saben. Que el contexto general de vender combustibles de refinería sea un negocio tal vez positivo está bien, pero tenemos una parte que por eso ahora Petroecuador está impulsando el tren de alta conversión y ya viene varios tiempos impulsándose esto. Sí, cuando exporta fuel oil el país pierde alrededor de $100 millones al año, aún considerándolo al precio de oportunidad que el ingeniero Almeida refiere. Fernando, solamente para conocimiento de nuestro público, que no, obviamente no maneja tanto los temas técnicos, ¿cuál es el fuel oil? El fuel oil es un combustible que cuando tú realizas la refinación en Esmeraldas, que es una planta, por ejemplo, de mediana conversión, tienes alrededor del 45% un residuo que es lo que queda después de la refinación. Ese residuo, como no tenemos nosotros una excelente refinación, tenemos que importar un diluyente. Antes se importaba Cater Stock, ahora se importa diésel por temas económicos que casi se iguala ese precio. ¿Sí? Entonces, al lo mezclas con un porcentaje casi 80-20, hay veces 75-25, y cuando lo exportas, obviamente dices, yo gané, pero como exportaste diluyendo con un combustible de precios internacionales, ese componente del 45% de lo que se produce en refinería Esmeraldas le produce pérdidas fácilmente comprobables, aún tomando los precios de producción. Entonces, vamos viendo qué tenemos que hacer en el país para mejorar el tema. Luego, ¿existe o no existe subsidio? Claro que existe, porque no podemos poner, voy a hacer un símil, como dice, para la gente que no lo entiende. Si yo tengo una panadería, ¿sí? Y tengo harinas, hago pan, y tengo que vender a precios de costo mi tema, mi negocio no es panadería, tal vez debo dedicarme a otro negocio. Sí, mi negocio tal vez va a ser vender leche, vender algo y tener un margen de ganancia allí, pero yo no puedo comprar harina, huevos, manteca, comprar hornos y todo para vender a precio de costo. El país necesita trabajar, el país y las personas que necesitan trabajar, cuando trabajan necesitas un salario, necesitas una ganancia, y esta ganancia debe ser para el país también, porque cuando no tengamos ingresos por petróleo, ¿quién va a pagar el costo de hospitales? ¿Quién va a pagar el costo de las escuelas? Se tiene que pagar de ese producto que no se puede vender a pérdida. ¿Sí? Teniendo oportunidades de venderlo mejor, lo estamos regalando tal vez a terceras personas, a terceros involucrados. Siempre hemos escuchado que con el gas calientan las piscinas las personas que tienen dinero, que con el gas las piladoras le hacen mal uso, que el gas que se va de contrabando, el combustible de contrabando, el combustible mal usado. Entonces tenemos que buscar la manera de que los costos bajos lleguen a las personas que necesitan el costo bajo. ¿Usted sí está de acuerdo entonces con que se debe focalizar, Fernando? Totalmente, ese es el punto. Hay que hacer, nosotros cuando hicimos, y la propuesta nuestra que hicimos no es hacer ya solo un estudio, es llevarlo a la práctica totalmente y buscarle manera con las tecnologías actuales de que se puede identificar uno por uno, que es muy fácil ahora, de los usuarios de combustible, y luego cuando se establezca su origen, su destino, su uso y en qué sector está, hacer un precio diferenciado para cada sector. Por eso vivimos en la era de la informática. Esto es muy fácil ya ahora con estos sistemas. Entonces, es lo que hay que propender, hacer que cada persona tenga el precio que necesita para que su actividad diaria sea sustentable. Correcto. Voy a hacer una pausa, no se me vaya a desconectar, Fernando, y a los invitados también. Vamos a hacer una breve pausa para cumplir con nuestros compromisos publicitarios. Interesante charla, tema complejo, pero hay que abordarlo, ¿no, señor Belkis? El tema de los subsidios a los combustibles con David Almeida, con Miguel Robalino y con Fernando Dueñas, que está conectado de modo telemático. No se desconecten de nuestra señal, ya regresamos con la parte final de esta interesante charla. Volvemos. A ver, 7:45. Vamos a seguir en esta charla con David Almeida, con Miguel Robalino y con Fernando Dueñas. Hablaba Fernando Dueñas del tema de la focalización, que ya le voy a preguntar a David Almeida, pero hay algo que me quedó rondando en la cabeza y que le quiero preguntar justamente a nuestro invitado, al ingeniero Miguel Robalino, porque hablaba de que se requiere aumentar la capacidad de refinación. Inevitablemente lo primero que a uno se le viene a la cabeza es el proyecto de la refinería del Pacífico, que no avanzó. Siempre se ha hablado de la polémica del famoso terreno de la refinería del Aromo,
Estos días hablé con Augusto Tandazo, que él decía, el terreno no es que costó $1.500 millones el aplanamiento. Él hizo ahí un desglose de que 400 millones costaron unos permisos, unas licencias, aparte el acueducto de Montecristi. Bueno, esto siempre ha generado polémica. Pero voy al fondo. ¿El Ecuador necesita una nueva refinería? ¿Había que impulsar ese proyecto petroquímico como fue concebido y que se llamaba Refinería del Pacífico? Ingeniero, tenga la bondad. Mauricio, el Ecuador necesita ser autosuficiente y eso significa que necesitamos producir la cantidad de combustibles que consumimos, por una parte. Porque mire, la pandemia dejó una lección muy clara a la industria de petróleo y gas, que todo lo que viene de muy lejos se vuelve riesgoso, ¿sí? Y por otro lado, está muy definido que países como Rusia, como China, como Estados Unidos, el primer concepto que ellos manejan es autosuficiencia y definitivamente quienes manejen y lleguen a ese concepto son los que, si el término viene, triunfará. Entonces, el tema es, porque si es que es necesario que continúe la refinería del Pacífico paralelamente a los temas políticos, coyunturales, nosotros no somos políticos. Claro, que quitemos de la política, sino de la parte técnica. Es un tema donde existe primero una preinversión de todos los ecuatorianos, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de la preinversión, hablamos de lo que hay ahí. Hablamos de que existe sistema vial, sistema eléctrico, sistema de acueductos y ya prácticamente se entendería que la ubicación que está definida esa refinería fue previo a un análisis de sensibilidad, ¿sí? Entonces, ante eso y ante la necesidad que tiene el país, yo he planteado que se tiene que continuar, porque si es que es allí mismo, claro, porque hay una preinversión, o donde toque para lograr llegar a abastecer el mercado local, ¿sí? Y lo mismo tiene que ser con el tema del gas. Es decir, aquí también al gas no hay que dejarle suelto, ¿no? Aquí el tema del gas también es un tema muy neurálgico y yo diría que inclusive en el tema Pero del nadie habla. Nadie habla. Por la sensibilidad, ¿no? Pero yo diría que en todo caso, justamente en la planificación, en los planes estratégicos que se entendería llegan los gobiernos, porque por ahí también parte un poco la problemática, ¿sí? Que los gobiernos cuando llegan tienen que entender que están 4 años. Y estas son industrias de gas, de petróleo, que todas las inversiones son de mediano y largo plazo. Claro. Es decir, lo que haga bien el gobierno ahora, lo veremos reflejado en 2 años. O tal vez cuando esté de salida, ¿sí? Entonces eso hay que entender en este modelo de industrias. Entonces, desde ese punto de vista, la industrialización, que de alguna manera viene a ser parte de la seguridad energética nuestra, ¿sí? Y vuelvo y repito, Fabricio, nadie nos libra de que a lo mejor venga una otra pandemia y vamos a estar en las mismas condiciones. Y tenemos que aprender, lo importante en las historias de los países es aprender justamente de las enseñanzas pasadas, ¿sí? Y otra de las situaciones que tiene que darse es que el país también tiene que comenzar a pensar y a trabajar fuertemente en reservas estratégicas. Cuando hablo que también nadie habla de reservas estratégicas, cuando hablo de reserva estratégica, estoy hablando justamente en el tema especialmente de derivados, a pesar que la reserva estratégica también tiene que irse a la parte de la materia prima que es el petróleo. Porque aquí la pregunta sería, ¿cuánto es la autonomía del país en la reserva estratégica? En el caso de la pandemia, ¿cuánto podríamos durar si es que, digamos, para que el país sin importar? Exacto. Y el último problema que acabamos de pasar los 18 días, que comenzó a bajar la producción. A bajar la producción, claro. Y todo lo más. ¿Cuánto es la reserva estratégica? Entonces tiene que trabajarse en esos temas y el gobierno tiene la obligación, desde mi punto de vista, de enfocar estos nuevos aspectos de la industria de petróleo y gas. Correcto. Evidentemente, fuera de la discusión política, como se señalaba, David Almeida, ¿la refinería del Pacífico es la solución? A ver, yo quisiera, antes de responder lo de la refinería del Pacífico, hacer mención rapidito a un tema que decía Fernando con absoluta cordialidad, ¿no? Él nos decía, todo mundo sabe que hay pérdida. Puedo decir, todo el mundo sabía hasta hace poco que había subsidios, ¿no? El problema es que estamos en una lucha entre el dogma y la ciencia, ¿sí? Nosotros acabamos de demostrar con cifras, exponiendo la metodología de cálculo, para que la gente lo pueda escrutar, para que todo el mundo lo pueda criticar, verificar, que hay una utilidad en el proceso de producción de combustibles y de importación de combustibles, ¿sí? Entonces, lo único que nosotros hemos pedido al gobierno nacional es que transparente las cifras de cálculo. Si me dicen que todo el mundo sabe que hay pérdida, demuestren con cálculos, exponiendo la metodología, esa pérdida, contradigan esas cifras que nosotros hemos expuesto, no de ahora, sino de hace un año, para determinar de que existe una utilidad en el proceso de combustibles. Y de ahí yo coincido con el ingeniero Robalino totalmente en el hecho de que hay que garantizar la soberanía energética. Les voy a poner un ejemplo reciente de lo que hizo México.
México no tuvo que gastar miles de millones de dólares, ni 1.200, ni 5.000, como se planteaba, para asegurar su soberanía energética. Ellos lo que hicieron fue analizar cerca de su territorio, por ejemplo en Texas, qué refinerías estaban disponibles. Acaban de comprar el 50% de una refinería en Texas que le pertenecía a Shell, me parece que, no recuerdo si era Shell o a Repsol, tengo que verificar el propietario, parece que era Shell, por $700 millones. Una refinería que tiene una capacidad de procesamiento de 350,000 barriles por día, absolutamente operativa. ¿Sí? Entonces, hay opciones. Yo no sé si México le compró esa refinería en territorio estadounidense. Una refinería privada. ¿Ya? ¿Sí? Porque ahí quería también topar lo que mencionaba el ingeniero Robalino con absoluta certeza, ¿no? Efectivamente, Estados Unidos tiene un complejo refinador inmenso, pero es privado, pues. Entonces, ¿por qué lo venden a precio internacional también? No tienen la posibilidad de hacer lo que nosotros hacemos, porque ellos compran primero crudo a precio internacional, de hecho nos compran a nosotros el crudo, entonces su materia prima viene a precio internacional. Ellos tienen un proceso de esa materia prima y tienen que venderlo a precio internacional, obviamente, porque la refinería, el refinador privado tiene que ganar. No es el mismo caso que el ecuatoriano, porque el ecuatoriano es dueño del petróleo, produce el petróleo a costo de producción, es dueño de la refinería y finalmente tiene la posibilidad de bajar esa estructura de costos. Yo les quiero poner un ejemplo sencillo para que la ciudadanía me entienda, un poco haciendo la misma comparación que hacía Fernando con el tema del PAN, ¿no? Digamos que yo soy un dueño de una finca de cacao y que tengo también una planta de procesamiento para pulpa de cacao. Si yo uso mi producción de cacao para alimentar la planta, yo no le voy a poner a mi estructura de costos el precio internacional del cacao, pues, porque a mí me cuesta un costo de producción. Y luego yo puedo fijar un margen de utilidad de mi pulpa de cacao, estableciendo mi estructura de costos y mi margen de utilidad, que va a ser muy inferior a aquella persona que, por ejemplo, tenga que comprar el cacao a precio internacional porque no tiene la finca de cacao y tenga que procesar esa pulpa para venderla después. Esa es la misma diferencia que nosotros hacemos en las circunstancias que nosotros tenemos. Yo coincido con lo que decía el ingeniero Robalino. Hay que analizar un traje a la medida para lo que tiene el Ecuador por las condiciones que tenemos nosotros en la actualidad y demostrar en la estructura de costos de ese subsidio y esa pérdida. Es decir, dejar de hablar con dogmas que a veces vienen de la lógica, incluso del pensamiento internacional, y empezar a revisar nuestras propias cifras, nuestra propia lógica, nuestra propia estructura. Respecto de la focalización, yo ya he mencionado, no veo la razón de partirnos la cabeza focalizando el precio de los combustibles, porque ya empezaron a salir todas las opciones, hasta los negocios, ¿no? Ya decían, nosotros, una empresa privada, podemos poner las tarjetas, el chip y no sé qué. Cuando hay sistemas en la economía que permiten precisamente gravar a los ricos para compensar lo que se da a los pobres, ¿no es cierto? A partir de impuestos indirectos. Entonces, en lugar de bajar, como decía, el ISD... O sea, ¿usted no cree entonces en focalizar? Me parece que es un proceso demasiado complejo de hacer en el momento en que, al menos como lo quieren hacer, porque lo que quieren hacer es decir, a todos les subamos, pero solamente a los pobres cobrémosles poco la gasolina. Pero es que se supone que un subsidio no debe ser general, un subsidio tiene que ser muy particular. Por eso, a ver, pero es que primero yo ya dije que no hay subsidio, ¿no? Lo que quieren hacer es, hablemos aquí, focalizar el precio. ¿Sí? Eso es lo que quieren hacer. Quieren aumentar el ingreso a partir de la venta de combustibles, focalizando el precio. Yo les digo, hagan lo más simple, focalicen a través de impuestos indirectos a los que sí tienen. Al señor de la piscina que usa el gas, le pueden cobrar un impuesto, pues directamente, por ejemplo, por tener la piscina. No sé si me hago comprender, esto es un ejemplo sencillo, pero se puede hacer directamente con impuestos indirectos, en lugar de bajarles el ISD a los 250 grupos económicos, en lugar de bajarles el ISD a los importadores de gasolina, que es lo que hicieron también recientemente. Yo les hablaba de que el negocio real era permitir la importación privada de combustibles para subir los precios de los combustibles, y les quitan el ISD justamente a los importadores de gasolina. Entonces, ese tipo de cosas se puede arreglar mediante impuestos indirectos y dejar de partirnos la cabeza en ver cómo vamos a hacer para focalizar, si con el chip, si con la tarjeta, claro, de eso se viene hablando no sé cuántos años. Fernando, ¿qué opina usted de ese criterio de David? Fernando Dueñas. Mira, soy partícipe de la diferenciación de precios para cada consumidor. No puede pagar lo mismo un productor agrícola por su diésel para el famoso tractor que pagar el atunero, el camaronero, el bananero que tiene un producto de exportación. Debemos hacer que los precios diferenciados vayan a las personas que los necesitan. Y de acuerdo a eso, porque nosotros no podemos subsidiar el precio del atún en los Estados Unidos
a base de nuestro esfuerzo como país, como productores, ¿sí? O del camarón en los Estados Unidos a base del esfuerzo que hace un país para producir diésel. Si nosotros tenemos una planta y llevamos toda la cadena de producción, tenemos que ver dónde ganamos, pero también tenemos que compararnos porque estamos inmersos en una comunidad internacional. Estoy totalmente de acuerdo en que el país necesita que se focalicen los precios del combustible. Punto uno. Punto dos, cuando hable el ingeniero Robalino del incremento de refinación, le voy a dar un dato. Nosotros producimos en residuos que actualmente con tecnologías modernas, tanto en la refinería de Esmeraldas como en la refinería de La Libertad, producimos alrededor de 70,000 barriles diarios de residuo que pueden ser refinados en plantas de alta conversión para producir 23 millones de barriles de diésel y gasolina al año. Y con eso estaríamos cubriendo casi el 90% del combustible que importamos. No es por allá la refinería del Pacífico la solución. La solución debe hacerse en los procesos actuales, porque todos los procesos, por más que se diga que la refinería de Esmeralda va a explotar, que la refinería de La Libertad es una chatarra, todos los procesos comienzan por el tipo de destilación de combustibles que tienen las refinerías. Allí está el paso importante, dejar de exportar a pérdidas productos que tienen un muy poco valor comercial y son castigados actualmente por normativas internacionales y pasar a refinarlos y convertirlos en productos de alto valor. Entonces, cuando el país sea más sustentable energéticamente y autárquico, como dice el ingeniero Robalino, vamos a tener una mejor visión de quién está subsidiando y dónde está la ganancia o la pérdida del proceso de refinación para que esos ahorros o esas ganancias se vuelquen a favor del pueblo ecuatoriano. Es lo que yo he analizado, hemos visto con los equipos de trabajo que tenemos, que hay una mala, el tema de caridad de siempre, pero es real, hay una mala distribución de la riqueza y en este caso de los beneficios, no le quiere llamar subsidios, pongámosle otro nombre, de los beneficios que trae el precio bajo del combustible dentro del Ecuador. Correcto. Entramos ya en la recta final de nuestro panel el día de hoy, Cari Cruz. Ingeniero Robalino, sus conclusiones brevemente. Entender primero que más allá del nombre, como bien lo manifiesta Fernando, entender primero que el gobierno o los gobiernos de turno tienen la obligación de establecer métodos o formas de subsidios. Existen formas de subsidios. Y formas de subsidios, por ejemplo, tasas de interés bajos a los sectores donde de alguna manera puede estar establecidos para que venga esta ventaja, ¿sí? Generar seguros inclusive de desempleo, como se da en otros países, ¿sí? Seguros de salud temporales, porque hay que entender que el subsidio es de ciclo corto, ¿sí? Entonces, mi mensaje final sería que primero se entienda que la buena distribución que se haga de los recursos, sea que venga del subsidio o no venga del subsidio, pero que hacer un país petrolero primero, un país productor de materia prima, y que tenemos que entrar con fuerza, vuelvo y repito, a la era de la industrialización, bajo los esquemas que se podrían analizar con las refinerías existentes, o si se tienen que poner las otras refinerías. Lo importante es eso. Ahora, hay que entender que la demanda es creciente. Por eso cuando yo también planteo un poco el tema de una nueva refinería, yo puse el ejemplo de la refinería del Pacífico porque existe infraestructura, pero yo hablo de que la demanda es creciente, ¿sí? Y tras el dato que inclusive nos acaba de dar Fernando, que el Ecuador se ha detallado que aquí el consumo de combustible es sumamente alto, de vehículos, entonces eso nos da ya una óptica. Entonces, hacer conciencia y que el gobierno que está actualmente en su planificación nos ofrezca ya dejarnos un camino trazado para la industrialización de nuestro petróleo. Correcto. David Almeida. A ver, a mí me parece que es fundamental empezar a romper los dogmas que nos han impuesto durante años. O sea, aquí estamos hablando de una lucha entre el dogma y la ciencia, ¿sí? Nosotros hemos expuesto cifras obtenidas a partir de informes y reportes oficiales. Hemos expuesto la metodología de cálculo para que todo el mundo la pueda revisar y escrutar. Los gobiernos, porque no hablo solo de los gobiernos no han hecho lo mismo cada vez que nos exponen cifras de subsidios, las cifras de las supuestas pérdidas. Y lo que nosotros hemos hecho un llamado es precisamente a que se transparenten esas cifras y la metodología de cálculo para que los técnicos las podamos de igual manera escrutar
y tener un debate de altura y no un debate dogmático, ¿sí? Entonces, ese es el planteamiento primero que nosotros hacemos. En ese sentido, yo coincido en la parte de que el Ecuador tiene que industrializar su petróleo. De hecho, la ley de hidrocarburos determina como mandato eso, de que la función principal de la producción petrolera tiene que ser su industrialización. Y eso no se ha cumplido en toda la historia petrolera, porque nos hemos quedado con una muy baja capacidad de procesamiento. Es decir, tenemos que aplicar las utilidades de la empresa para mejorar las capacidades de procesamiento, y eso nos lleva también a otra cosa que todavía no hemos debatido, que se debe debatir en otro momento, que es el garantizarle la autonomía administrativa y financiera que necesita la empresa y que manda la Constitución y la Ley Orgánica de Empresas Públicas, pero que ningún gobierno cumple. Porque a Petroecuador y a todas las empresas estatales que han habido en el pasado, siempre le han tenido de caja chica, le sacan el flujo de caja, y eso impide que realice las inversiones que necesita para mejorar esa capacidad de producción, y luego dicen, entonces como no sirve, como es ineficiente, entre comillas, hay que privatizarlo. Correcto. Y cierro con Fernando. Fernando Dueñas, conclusión de esta interesante charla. Fernando, por favor. Sí, de verdad, con muchísimo gusto he compartido el panel. Lo que tenemos, pienso que estar claros, es que necesitamos precios bajos de combustible porque nuestra economía no es una economía de orden de primer mundo. Entonces necesitamos precios bajos para qué bueno quienes, que usted lo diga. Perdón que le interrumpa, Fernando. Qué bueno que usted lo diga, porque aquí en el Ecuador hay una falacia. O sea, aquí se comparan con los precios de las gasolinas en Estados Unidos, en Europa, para decirles que nuestra gasolina es más barata, pero no se entiende que la realidad económica de Estados Unidos o de los países de la Unión Europea no es la realidad económica del Ecuador, Fernando. Exactamente. Entonces hay el productor, el agricultor que vende en el mercado, que sí necesita un precio bajo para que su producto tenga un buen precio en nuestro mercado y la gente lo pueda adquirir. De lo contrario, no lo va a adquirir. Entonces, la propuesta es que tenemos que focalizar como conclusión el precio bajo para quien lo necesite, y de allí en adelante tienen que pagarse precios tal vez reales o precios sin subsidio, como le quieran llamar, de la gente que sí tiene acceso. No puede ir a tanquear en una gasolinera una camioneta de lujo o de alta gama diésel al mismo precio que lo que tanquea un productor agrícola. Entonces, esa es la diferencia que tenemos que tener marcada. Y luego de esto, sí, refinar, pero comenzar por hacer eficientes toda la infraestructura que tenemos. Tenemos que ser más eficientes. Ese es el camino que debe seguir el país. El precio requerido de costo bajo para quien lo necesita y llegar a una industrialización total de nuestra industria petrolera. Correcto. Fernando, gracias por el tiempo, por haberse conectado con nosotros. Gracias a David Almeida, gracias a Miguel Robalino. Panel muy interesante con 3 especialistas en sus diferentes ramas que nos han acompañado el día de hoy para hablar justamente sobre esto, que tiene que ser debatido ampliamente, el tema de los subsidios. Gracias a nuestros invitados. 8:03. Voy a la pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.